Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el curso de historia y el tema es la crisis económica. El tema lo van a poder ubicar en la página 173 del libro. Para poder hablar un poco más acerca de la crisis económica en ese tiempo, vamos a remontarnos a la guerra con España. El Perú se independizó, como ya sabemos, en el año 1824 en la Guerra de Ayacucho. España quería colonizar Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, es decir, toda la franja occidental del espacio del Pacífico Sur, ¿no? Recordemos que para esta fecha ya habían pasado unos 40 años, ya que se dio la independencia del Perú en el año 1824 y nuevamente España quería colonizarnos en el año 1865. Bien, recordemos que en el mundo se está dando la segunda revolución industrial que corresponde al imperialismo y los países como Gran Bretaña, Alemania y Francia establecen colonias en distintas partes del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan extraer sus recursos y tener así materia prima para su desarrollo industrial. España viene a recuperar sus colonias que perdió cuando éstas obtuvieron su independencia. Alguna de las causas es que España busca establecer colonias para su revolución industrial. Recuerda que se está efectuando la revolución industrial en toda Europa. En cuanto al proceso, España llegó a Sudamérica de una manera un poco camuflada, enviando científicos a una expedición. Esta expedición la conformaron 11 barcos llena de científicos y la llamaron la Expedición Científica Española, llegando primero a Argentina, Cabo de Hornos, Chile, Callao, Panamá y luego regresaron a Perú. Toda esa travesía duró aproximadamente 2 años y se dedicaron a estudiar todo el continente sudamericano. Cuando regresaron al Perú, exactamente en el Callao, los españoles se enteraron de la muerte de un capataz español, asesinado por jornaleros. Esto se dio en Piura, exactamente en Talambo, y los españoles exigieron al presidente Pezet investigar la muerte y solicitaron traer a un juez. Ese juez era Eusebio Salazar. Quien se identificó como comisario real. Pese no lo dejó entrar porque ese título de comisario real solo se usaba cuando algún representante de la corona española visitaba alguna colonia y el Perú ya no era una colonia, sino se había convertido en una república. Salazar denunció este hecho, ¿no? Denunció al Perú. Por esto, y en represalia, los barcos españoles tomaron las islas de Chincha. Recuerden que las islas de Chincha eran las islas donde se encontraba el guano, ¿no? Pezet hace un trato para que los españoles dejen las islas de Chincha, llamado Tratado de Vivanco y Pareja. En dicho tratado, el Perú se comprometía a dejar entrar a Salazar al Perú, correr con los gastos de toda la flota durante el tiempo que dure la investigación, ¿no? También aceptó pagar la deuda externa, esa deuda que se efectuó al momento de nosotros obtener la independencia, ¿no? Y todos los gastos que éste pudo haber ocasionado a España. Este tratado fue firmado entre Ignacio de Vivanco y Antonio Pareja. Pero
este acuerdo no le gustó a muchos peruanos, ¿no? Y es por eso que el militar Mariano Ignacio Prado, desde Arequipa, organiza un golpe de Estado a Pezet, convirtiéndose automáticamente en un dictador. Y este le va a declarar la guerra a España. Y uno de sus ministros fue Manuel Pardo, quien fue a su vez el líder de la compañía de Huánuco. ¿Por qué? Porque, bueno, peligraban los intereses de estos consignatarios, quienes también tenían tierras y también extraían cierta parte del guano. Perú pide ayuda a los tres países en miras a ser colonizados, como son Bolivia, Ecuador y Chile. Ellos aceptaron con la única condición de que el Perú pague los gastos de todos ellos, ¿no? Ya que Perú era el que tenía más cosas que perder, formando así la Cuádruple Alianza. Dentro de esta Cuádruple Alianza surgen dos combates. El primero es el combate de Aptao, donde únicamente pelean Perú y Chile, ya que en ese entonces tanto Ecuador como Bolivia no contaban con salida al mar. Luego se da el combate del 2 de mayo, exactamente en el puerto de Callao, donde el Perú vence a los españoles con la artillería del Real Felipe. Luego se da el gobierno de Balta, pero para este entonces lo único que tiene el Perú son deudas del tiempo del contrato Gibbs todavía. Recuerden que el Perú siempre pedía adelantos porque, bueno, no administraban bien su dinero. El gobierno de José Balta se da dentro de 1868 a 1872. Perú afrontaba en ese entonces una crisis económica controlada por una oligarquía, es decir, por consignatarios o empresarios. José Balta se propuso desde su campaña electoral acabar con ese negociado corrupto del guano que únicamente beneficiaba a los más poderosos del país. Es así que nombra ministro de Hacienda, lo que actualmente es Ministerio de Economía, a Nicolás de Pierola, que era un joven provinciano de 30 años. Con el apoyo del presidente José Balta y del Congreso, fue que se establece un contrato con el empresario francés llamado Augusto Dreyfus. Este contrato se da en el año 1869. ¿Qué cosa es lo que ofrece Dreyfus? Dreyfus ofrece a cambio de todo el guano 2 millones de soles a tan sola firma del contrato. Ofreció una mensualidad cada mes para los gastos. Recuerden que hasta ese entonces los pagos eran anuales. Y pagar toda nuestra deuda externa. De esta manera los consignatarios perdieron totalmente el control sobre el guano. Balta utilizó ese dinero del guano para construir distintos ferrocarriles. Exactamente fueron 11, para que de esta manera él pudiera unir la sierra con la costa. Los ferrocarriles que él construyó fueron de Lima a Chancay, Mollendo a Arequipa, Hilo Moquegua y Lima a Oroya. ¿Quién fue la persona que construyó todos estos ferrocarriles? Fue el contratista Henry Mix, quien fue un norteamericano. Este norteamericano era un mafioso buscado por toda la policía de su país. Lamentablemente, todo fue una estafa, ninguno de los ferrocarriles funcionó, solamente quedó funcionando, convirtiéndose en un gasto inútil que también nos generó aún más deuda. Pero al sur del Perú apareció el salitre, exactamente en Tarapacá. El salitre también era un fertilizante y también se podía usar como una pólvora. El salitre fue concesionado a empresas chilenas e inglesas.
Los consignatarios obviamente no estuvieron de acuerdo porque si bien es cierto, el gobierno estaba gobernado por militares que se supone que tenían que ir a favor de peruanos, al parecer iba a favor de extranjeros porque únicamente les permitía comercializar nuestras riquezas con empresarios extranjeros, ¿no? Como les menciono, esto no les gustó a los consignatarios. Así que en total desacuerdo, ellos quieren trabajar este recurso y fundan un partido político llamado Partido Civil. Como candidato tuvieron a su líder consignatario, quien en ese entonces era un joven de 35 años, y este fue Manuel Pardo de Lavalle, convirtiéndolo en el primer presidente civil del Perú. Recuerden que hasta ese entonces todos eran militares. Su objetivo fue el de recuperar los recursos del Perú. Dentro de su gobierno, él construyó universidades, ¿no? Como fueron la UNI y la Universidad Agraria. Él también estableció que la educación primaria y la educación secundaria fuera totalmente gratuita. Fomentó también los estudios superiores y técnicos. Al ser elegido Manuel Pardo de Lavalle como el nuevo presidente del Perú, esto al parecer no a todos le gustó tampoco. Así que se estableció una rebelión y fue conocida como la rebelión de los hermanos Gutiérrez. ¿Quiénes eran los hermanos Gutiérrez? Eran militares también, que en el gobierno de Balta lo ayudaron a establecer orden. Pero estos tres hermanos, el primer hermano, como bien dice la diapositiva, que era Tomás Gutiérrez, tenía una fama de brusco, Silvestre tenía una fama de siniestro y Marciliano tenía una fama de brusco también. Se podría decir que el más tranquilo de todos dentro del concepto era Silvestre, ¿no? Que tenía una semblanza un poco más tranquila. Estos hermanos desconocen la victoria del presidente electo Manuel Pardo y lo que generan es hablar, en este caso con Balta, y piden que él genere un golpe de estado, ¿no? Pero Balta no les hizo caso porque vio que no era conveniente para ese entonces y al final terminaron linchados por la misma población, ¿no? Y al final fueron ahorcados en la misma plaza. Durante esta rebelión fue asesinado el presidente Balta. Ahora vamos a irnos a la página 175 y vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. La primera pregunta es: ¿para qué se construyeron los ferrocarriles en el tiempo de Balta? Para facilitar la comunicación y transporte de la materia prima, tanto de la sierra con la costa. ¿Quiénes dirigieron el Partido Civil? Pues lo dirigieron los exconsignatarios, dueños de haciendas y de bancos. ¿Cuál fue el objetivo del contrato Dreyfus? El objetivo fue el de beneficiar al Estado con la venta del guano y no únicamente a los consignatarios. Número 4. ¿Quién fue el presidente que creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas? Manuel Pardo y Lavalle. Pues bien, chicos, ustedes van a continuar con la actividad de la página 166. Hay una pequeña lectura en la página 177 y vamos a reforzar todo lo aprendido en la página 178 y la página 179. Ok, chicos, que tengan unas buenas tardes y ya saben, tienen que presentarme todas las evidencias de sus actividades realizadas al personal. Un abrazo.